Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 21. Chapter 21. Big Sister Broke the Man Home. 1 Capítulo 21. La hermana mayor trajo un hombre a casa. ¿Es ese tu amigo? Mientras caminaba hacia su casa, Kawasaki Saki no pudo evitar preguntar mientras miraba al inexpresivo Hachimane Kigaya a su lado. ¿Qué dijiste? Hachimane Kigaya mostró una mirada perpleja en su rostro. Kawasaki Saki lo miró con atención y, tras confirmar que no mentía, negó con la cabeza. No importa. Solo tenía curiosidad por saber por qué esa chica te llamaría, quizás me reconoció. Al fin y al cabo, hay gente como yo en todas partes y, encogiéndose de hombros, Hachimane Kigaya dijo casualmente. Él no conocía a esa chica. Su única interacción fue un encuentro casual esta mañana en la escuela. Eso tiene sentido. Kawasaki Saki no refutó las palabras de Hachimane Kigaya. Con su mochila y su postura encorvada al caminar, si se cambiara a un traje de trabajo, nadie pensaría que es un estudiante de secundaria. Además de esos ojos de pez que parecían casi podridos, parecía exactamente un dron corporativo al que habían dado órdenes durante varios días, trasnochando sin pagar horas extras. Oye, siento que estás pensando cosas muy groseras. De repente, Hachimane Kigaya giró su rostro seriamente hacia Kawasaki Saki que estaba a su lado. La ligera curva en la comisura de su boca en ese momento definitivamente significaba que estaba pensando cosas malas sobre él y no podía contenerlo, ¿verdad? Estás pensando demasiado. Y sabiendo que Hachiman había adivinado lo que estaba pensando, Kawasaki Saki aceleró un poco el paso. Eso es definitivamente lo que es, de acuerdo. Al ver que el ritmo de Kawasaki Saki se aceleraba visiblemente, Hachimane Kigaya se apresuró a alcanzarlo. Frente a una casa de aspecto muy antiguo, Hachimane Kigaya y una versión en miniatura de Kawasaki Saki se miraron fijamente. Está bien, Keika, no bloquees la puerta, déjanos entrar. Al ver a la niña, Kawasaki Saki mostró una sonrisa amable y usó una voz suave completamente diferente al tono de su clase para indicarle que se hiciera a un lado. La niña llamada Keika no entendió de inmediato las palabras de Kawasaki Saki y nos movió para dejarlos entrar. En cambio, señaló con curiosidad a Hachimane Kigaya y le preguntó a Kawasaki Saki. ¿Quién es él? Hola, pequeño, soy compañero de clase de tu hermana. Hachimane Kigaya se agachó, luciendo lo que pensó que era su sonrisa más amigable mientras saludaba a Keika Kawasaki. Hola, soy Kawasaki Keika. ¿Cómo te llamas? Al escuchar las palabras de Hachimane Kigaya, Keika asintió cortésmente y luego preguntó su nombre. Keika, ¿eh? Ese nombre te queda perfecto. Soy el hermano mayor Hachimane Kigaya. Ah, por cierto. Este es un regalo para ustedes. Diciendo esto, Hachimane Kigaya entregó la caja de pastel que tenía en la mano. Tirón. La caja del pastel, que era ligeramente pequeña en las manos de Hachimane Kigaya, parecía enorme cuando se la pasó a Keika Kawasaki. Después de recibir el pastel, Keika se dio la vuelta y entró tambaleándose a la casa. Mientras observaba a Keika luchar con el pastel pero sin pedirle ayuda ni a él ni a Kawasaki Saki, Hachimane Kigaya no pudo evitar suspirar. Uno realmente es un buen chico, eso es obvio. Al escuchar el cumplido de Hachimane Kigaya, Kawasaki Saki puso los ojos en blanco pero habló con orgullo en su tono. Sin embargo, en ese momento, un grito repentino vino desde el interior de la casa. Hermano y hermana trajeron un hombre a casa. Uno Hachimane Kigaya. Kawasaki Saki. Unos minutos después, en la sala de estar de la familia Kawasaki. Ikigaya Hachiman estaba sentado en el tatami. Cerca, Keika Kawasaki contemplaba con anhelo el pastel ya abierto sobre la mesa, mientras que en la cocina, Kawasaki Saki preparaba té. En cuanto a los hermanos que mencionó Keika, uno estaba arriba en su propia habitación haciendo la tarea, y el otro aún no había regresado. ¿Quieres un poco? Al ver a Keika mirando con anhelo el pastel, Hachimane Kigaya no pudo evitar preguntar. Quiero esperar a que todos regresen para comer juntos. Aunque sus ojos estaban llenos de reticencia hacia el pastel, Keika negó con la cabeza hacia Hachimane Kigaya. Al escuchar las palabras de Keika, la mirada de Hachimane Kigaya se suavizó aún más. Ella realmente era una niña extraordinaria. Es tan linda, tan gentil y sensata que seguramente muchos chicos la perseguirán en el futuro. Por favor, toma un poco de té. Justo cuando Hachimane Kigaya estaba a punto de charlar más con Keika, Kawasaki Saki salió con una bandeja de té.
Se arrodilló junto a Hachimane Kigaya, distribuyó el té y luego le dijo a su hermana menor. Keika, tu hermana tiene algo que hablar con su hermano mayor. Sube tú primero. Bueno. Keika asintió después de escuchar las palabras de Kawasaki Saki. Tras despedirse de Hachimane Kigaya, salió corriendo de la sala de estar. Será mejor que te controles. Al ver que su hermana ya se había ido, Kawasaki Saki advirtió a Hachimane Kigaya, quien bajó los brazos de mala gana. Ejemi, tomando una taza de té de la mesa, Hachimane Kigaya tosió levemente para ocultar su vergüenza y luego le preguntó a Kawasaki Saki. Entonces, ¿dónde están esos fantasmas que mencionaste? No sé. Kawasaki Saki meneó la cabeza con expresión preocupada. Lo único que sé es que están activos dentro de esta casa, pero no estoy seguro exactamente dónde. ¿Es eso así? Al escuchar las palabras de Kawasaki Saki, Hachimane Kigaya bajó la mirada y miró pensativamente el té en sus manos. En términos de nivel de peligro, los rencores dentro de esta casa eran naturalmente más débiles que los espíritus maliciosos de Yotsuya de ayer, probablemente solo unos pocos espíritus malignos de bajo nivel. Tratar con ellos no requeriría mucho esfuerzo. El único problema ahora era no saber dónde se escondían esos espíritus. Pero ese problema no fue rival para Hachimane Kigaya. Sistema, escanea esta casa en busca de espíritus malignos. Murmurando esto en silencio, después de aceptar deducir 100 monedas espirituales, una ola invisible barrió rápidamente toda la casa. Al mismo tiempo, aparecieron varios puntos rojos en el mapa frente a Hachimane Kigaya. 1, 2, un total de 5 espíritus malignos. Al mirar los puntos rojos marcados en el mapa, Hachimane Kigaya se sintió un poco aliviado. Como era de esperar, los que tenían como objetivo a la familia Kawasaki eran solo un grupo de espíritus malignos de bajo nivel. Para alguien como él, un exorcista avanzado, manejar estos espíritus sería muy fácil. ¿Cómo es? Kawasaki Saki miró nerviosamente a Hachimane Kigaya, quien de repente bajó la cabeza y no dijo nada, luego de repente sonrió de forma extraña. Esto la hizo preguntarse si estaba poseído por un fantasma. No es nada, solo un montón de nimiedades. Pronto estarás bien. Al ver la mirada nerviosa de Kawasaki Saki, Hachimane Kigaya le sonrió. Luego se puso de pie y, frente a Kawasaki Saki, invocó su espada asesina de demonios. Comentario 1. Comentario. Votar Chapter 22. Chapter 22. Así Understanding Someting. Capítulo 22. Como si entendiera algo. Kawasaki Saki miró al chico frente a ella, quien de repente sacó una espada Tachi que brillaba con una tenue luz azul de la nada. Por alguna razón, de repente se sintió a gusto. Era como si mientras él estuviera allí todo pudiera solucionarse. Sacudiendo la cabeza, Kawasaki Saki apartó esa ilusión de su mente. La textura familiar de la espada matadora de demonios provenía de su mano. Ikigaya Hachiman asintió a Kawasaki Saki, luego siguió las instrucciones del mapa y caminó hacia el baño fuera de la sala de estar. Según los resultados del escaneo del sistema de hace un momento, había un espíritu maligno de bajo nivel acechando allí. Al empujar la puerta del baño, aprovechando la persistente luz del sol, Ikigaya Hachiman vio claramente un espíritu maligno que parecía un pulpo descansando tranquilamente en la parte superior del baño. Cuando Ikigaya Hachiman empujó la puerta y entró, el espíritu maligno inmediatamente bajó la cabeza con curiosidad. Después de todo, esta era una residencia, y aunque había estado allí durante muchos días, este espíritu maligno nunca había visto a un humano que no fuera la familia de Kawasaki Saki antes. Sin embargo, mientras el espíritu maligno estaba escudriñando al extraño que había invadido su territorio, de repente vio la espada asesina demonios de color azul brillante en su mano. Como un animal asustado, el espíritu maligno con forma de pulpo de repente enroscó su cuerpo formando una bola. Entonces se expandió rápidamente y se abalanzó sobre Ikigaya Hachiman. Ikigaya Hachiman no se inmutó en absoluto ante este engaño del espíritu maligno. La luz del sol aún no había desaparecido, por lo que un espíritu maligno de bajo nivel no podía causarle ningún daño. Efectivamente, mientras Ikigaya Hachiman observaba cuidadosamente, vio que después de que el espíritu maligno con forma de pulpo se infló y se abalanzó sobre él, una pequeña bola de sustancia negra se lanzó hacia el conducto de ventilación. Sin dudarlo, Ikigaya Hachiman arrojó directamente la espada asesina demonios que tenía en la mano. El objetivo era bueno. Aunque era la primera vez que arrojaba un arma, la espada matadora de demonios clavó perfectamente al espíritu maligno en la pared. Pero al ver cómo la espada estaba completamente incrustada en la pared, Ikigaya Hachiman movió el párpado. ¿Kawasaki Saki le pediría una compensación?
Después de todo, al menos estaba ayudando voluntariamente a exorcizar espíritus. Din. Exorcicé con éxito un espíritu maligno de bajo nivel y conseguí 50 monedas espirituales. Justo cuando Ikigaya Hachiman estaba preocupado, la fría voz del sistema de repente sonó en su mente. Al mirar hacia la pared, efectivamente, la sombra negra que había estado luchando clavada en la pared ahora se había convertido en una voluta de gas negro, disipándose gradualmente en el aire. Bastante fácil. Inesperadamente, Ikigaya Hachiman se sintió un poco eufórico en su corazón cuando se dio cuenta de que había exorcizado a este espíritu maligno de bajo nivel parecido a un pulpo con un solo golpe. Usando la pared para impulsarse con sus piernas, sacó la espada matadora de demonios de la pared y salió del baño. Afuera de la puerta, Kawasaki Saki lo miraba con una cara llena de asombro. ¿Hecho? Al ver que Ikigaya Hachiman parecía tranquilo y despreocupado, Kawasaki Saki preguntó con sospecha. Antes solo había oído algunos ruidos leves provenientes del exterior, luego nada en absoluto proveniente del baño. Hecho. Pero esa velocidad es un poco rápida, ¿verdad? Kawasaki Saki, naturalmente, quería creerle a Ikigaya Hachiman. Después de todo, la escena que vio ayer por la tarde no era falsa. Fue solo que la velocidad de Ikigaya Hachiman al lidiar con el espíritu maligno fue tan rápida que ella se sintió irreal. ¿Quieres que lo haga más difícil? Al escuchar las palabras de Kawasaki Saki, Ikigaya Hachiman se sintió algo divertido y molesto. Ahora era un exorcista avanzado. Naturalmente, lidiar con espíritus malignos de bajo nivel como estos secuaces era un trabajo de un solo golpe. Si hubiera habido un espíritu maligno que valiera la pena tomar en serio en la casa de Kawasaki Saki, probablemente ella habría muerto hace mucho tiempo y no habría habido ninguna posibilidad de pedirle ayuda. Eso es cierto, Kawasaki Saki asintió en señal de acuerdo. Después de lidiar con el espíritu maligno en el baño, el primer piso estaba completamente seguro. Al ver a los 4 espíritus malignos restantes en el mapa, Ikigaya Hachiman quiso subir corriendo las escaleras con la espada mata demonios y, aprovechando el hecho de que los espíritus malignos no podían atacar bajo la luz del sol, exorcizarlos a todos. Esperar. Sin embargo, justo cuando Ikigaya Hachiman estaba a punto de actuar, Kawasaki Saki de repente extendió la mano y bloqueó su camino. ¿Qué ocurre? Ikigaya Hachiman miró a Kawasaki Saki confundido y preguntó. ¿Podría ser que hubiera cierta privacidad familiar en el segundo piso y no le permitieron subir? ¿Vas a subir así como así? Kawasaki Saki señaló la espada matadora de demonios en la mano de Ikigaya Hachiman y preguntó. Su hermana menor y su hermano estaban arriba. Si Ikigaya Hachiman se precipitara con la espada de esa manera, definitivamente los asustaría. Me olvidé de eso, avergonzado. Ikigaya Hachiman se rascó la cabeza, envainó la espada matadora de demonios y luego levantó el pie para subir nuevamente las escaleras. Pero Kawasaki Saki lo bloqueó nuevamente. Si no tienes un arma, ¿cómo piensas enfrentarte a esos fantasmas? ¿Con los puños? Kawasaki Saki miró sin expresión a Ikigaya Hachiman, sospechando si este tipo había sido intercambiado con el fantasma del baño. ¿Cómo fue que de repente su inteligencia se desconectó? Entonces, ¿qué sugieres? Ikigaya Hachiman se desanimó al instante, sus hombros se hundieron mientras miraba a Kawasaki Saki y preguntaba. Por supuesto, llámalos primero para que bajen y luego subes. Kawasaki Saki miró con incredulidad al tonto que tenía delante y luego subió las escaleras. Al poco rato, volvió a bajar con Kawasaki Keika y otro niño desconocido. Está bien, ya puedes subir. Después de acomodar a su hermano y hermana menores en la sala de estar, Kawasaki Saki salió y permitió que Ikigaya Hachiman subiera las escaleras. Pero antes de que Ikigaya Hachiman hubiera siquiera dado unos pasos por las escaleras, ella de repente lo llamó. ¿Y ahora qué? El rostro de Ikigaya Hachiman mostró un rastro de impotencia. Para cuando Kawasaki Saki dijo esto, ya podría haber subido las escaleras y haber limpiado esos espíritus malignos. Ten cuidado. Después de mirar fijamente a Ikigaya Hachiman por un rato, Kawasaki Saki de repente advirtió. Luego entró en la sala de estar, cerró la puerta de madera silenciosamente y esperó noticias de Ikigaya Hachiman. ¿Qué tipo más insincero? Al escuchar la preocupación de Kawasaki Saki, Ikigaya Hachiman sonrió y negó con la cabeza. La espada matadora de demonios apareció nuevamente en su mano y lentamente subió las escaleras. A los ojos de la gente común, el segundo piso de la casa de Kawasaki Saki era simplemente una casa normal, salvo por una iluminación ligeramente deficiente. Sin embargo, a los ojos de Ikigaya Hachiman, parecía muy diferente.
Vio 4 espíritus malignos vagando libremente por las habitaciones del segundo piso. Al igual que el espíritu maligno del pulpo antes, cuando vieron a Ikigaya Hachiman subir las escaleras, lo miraron con curiosidad, pero después de ver el arma en su mano, comenzaron a huir frenéticamente. Realmente un trabajo fácil, al observar a los espíritus malignos volando en desorden por la habitación, Ikigaya Hachiman no pudo evitar suspirar. Antes de adquirir el sistema, si pudiera ver espíritus malignos, probablemente habría estado tan asustado como Kawasaki Saki. Pero ahora, sosteniendo la espada matadora de demonios, ver a los espíritus malignos que una vez actuaron con tanta arrogancia huyendo frente a él se sentía completamente natural. ¿Así es como se ve tener fuerza? Pensando en esto, Ikigaya Hachiman cortó casualmente a un espíritu maligno que accidentalmente se acercó a él. El espíritu maligno inmediatamente aulló de dolor y se disolvió en una voluta de humo negro, desapareciendo de este mundo. Al escuchar la voz del sistema en su mente, Ikigaya Hachiman miró a los 3 espíritus malignos restantes frente a él, como si entendiera algo. Comentario 1. Votar Chapter 23. Chapter 23. Curious Taisi 1 Capítulo 23. Taisi curioso. Kawasaki Saki estaba sentado tranquilamente en la sala de estar, esperando. Frente a ella, Keika y su hermano menor, que era más joven que ella, estaban sentados a la mesa comiendo pastel. Fue su decisión cortar el pastel sin permiso antes de que Ikigaya Hachiman bajara las escaleras. Porque Ikigaya Hachiman podría hacer algunos ruidos extraños mientras hace el exorcismo en el segundo piso. El hecho de que el pastel atrajera la atención de sus hermanos menores significaba que, incluso si algo realmente sucediera, ella podría ocultarlo fácilmente. Ya estoy de vuelta. De repente, la voz de su hermano menor, Kawasaki Taisi, que estaba en la escuela secundaria, llegó desde la entrada. ¿Eh? ¿Hay invitados en casa? Kawasaki Taisi miró con curiosidad hacia la habitación y notó un par de zapatos de cuero de hombre en el zapatero que nunca había visto antes. ¿Su hermana trajo a alguien a casa? Esta fue realmente una primera vez rara, sin embargo, a Kawasaki Taisi no le desagradó. Después de todo, Kawasaki Saki había sacrificado mucho para cuidar de los 3. Bienvenido de nuevo. En ese momento, Kawasaki Saki abrió la puerta de la sala y salió a saludarlo. ¿Hay invitados en casa? Al ver a su hermana, Kawasaki Taisi preguntó. Sí. Kawasaki Saki asintió levemente. Ella miró un tanto torpemente en dirección a las escaleras. En este momento, tenía mucho miedo de que Ikigaya Hachiman bajara de repente con un arma mientras ella estaba charlando con Taisi. Si eso sucediera, sería realmente difícil mantener en secreto el asunto del espíritu maligno. Dum dum dum, como dicen, lo que temes es lo que viene. Mientras Kawasaki Saki rezaba en silencio para que Ikigaya Hachiman no bajara inmediatamente, se oyeron pasos desde las escaleras. Inmediatamente el corazón le saltó a la garganta. A medida que el sonido se acercaba, la figura de Ikigaya Hachiman apareció gradualmente frente a ellos. Cuando vio que Ikigaya Hachiman no sostenía nada en sus manos, Kawasaki Saki dejó escapar un suspiro que solo ella pudo oír. Casi se había muerto de miedo justo ahora. Pensando en esto, Kawasaki Saki le dirigió a Ikigaya Hachiman una mirada resentida. Ikigaya Hachiman miró la expresión resentida de Kawasaki Saki y se rascó la cabeza confundido. Él acababa de subir a hacer un exorcismo, entonces ¿por qué ella lo miraba así? ¿Podría ser que Kawasaki Saki haya descubierto la grieta en la pared del baño? Hola, mi nombre es Kawasaki Taisi. En ese momento, Kawasaki Taisi tomó la iniciativa de saludar a Ikigaya Hachiman. Ikigaya Hachiman respondió cortésmente con su nombre. Entonces, hermano mayor, ¿eres el novio de mi hermana? Después de los amables saludos, el rostro de Kawasaki Taisi inmediatamente mostró una expresión curiosa. Tos, tos, tos. Al escuchar lo que dijo su hermano, Kawasaki Saki de repente comenzó a toser violentamente. Antes de que Ikigaya Hachiman pudiera responder, ella se disculpó con él y tiró a Kawasaki Taisi hacia la sala de estar por el cuello. Estallido. Con un fuerte ruido, la puerta de madera de la sala de estar se cerró nuevamente. Ikigaya Hachiman se quedó mirando fijamente la puerta de madera que tenía frente a él. ¿Por qué el hermano de Kawasaki Saki lo confundió con su novio? Mientras Ikigaya Hachiman estaba desconcertado, se escucharon ruidos ruidosos detrás de la puerta de madera, mezclados con varios gritos de Kawasaki Taisi. Cuando el ruido fue disminuyendo poco a poco, la puerta de madera frente a Ikigaya Hachiman fue abierta nuevamente por Kawasaki Saki.
Adelante, al ver a Ikigaya Hachiman parado afuera tontamente sin saber dónde sentarse, Kawasaki Saki se sintió un poco avergonzado. A pesar de que ella le había pedido ayuda, después de que terminó, ella no solo no le agradeció de inmediato sino que lo dejó parado afuera, pero Kawasaki Saki también sabía que no era buena expresándose y no podía decir algo agradable. Especialmente con sus hermanos menores detrás de ella, para mantener la dignidad de la hermana mayor, no podía disculparse con Ikigaya Hachiman en público. Por lo tanto, cuando Kawasaki Saki habló con Ikigaya Hachiman, mantuvo una cara fría pero suavizó mucho su tono. Lo siento, fue un malentendido mío antes, justo cuando Ikigaya Hachiman se sentó en la sala de estar, Kawasaki Taishi, sentado frente a él y sosteniendo su dolorido trasero, inclinó la cabeza y se disculpó. No hay problema, pero ¿estás bien? Al ver eso, Ikigaya Hachiman rápidamente agitó su mano y miró la espalda de Taishi con preocupación. A juzgar por el ruido que se escuchó hace un momento, el ataque de Kawasaki Saki fue bastante duro. Al escuchar las palabras de Ikigaya Hachiman, el rostro de Kawasaki Taishi se contrajo dolorosamente, mirándolo con una expresión de resentimiento. Apenas había logrado desviar su atención, pero ahora le dolía nuevamente el trasero. Lo siento, al ver la expresión de Kawasaki Taishi, Ikigaya Hachiman supo que le había recordado algunos recuerdos desagradables. Giró la cabeza, evitando deliberadamente el contacto visual con Kawasaki Taishi, e instó interiormente a Kawasaki Saki a salir pronto de la cocina. Hermano mayor, ¿quieres pastel? De repente, un tenedor con un trozo de pastel apareció frente a los ojos de Ikigaya Hachiman. Siguiendo la mano que sostenía el tenedor, Ikigaya Hachiman miró a la niña, Kawasaki Keika. La niña tenía crema por toda la boca y lo miraba fijamente mientras sostenía el pastel. Con una suave sonrisa en su rostro, Ikigaya Hachiman negó con la cabeza para rechazar su alimento. Gracias, pero no tengo hambre ahora mismo. Puedes comer el pastel tú mismo. Bueno. Al escuchar las palabras de Ikigaya Hachiman, la niña asintió y luego se dio la vuelta, sentándose en su regazo. ¿Eh? Sintiendo el peso repentino en sus brazos, el cuerpo de Ikigaya Hachiman se puso rígido y luego se relajó. Al mirar a Kawasaki Keika sentada en su regazo, Ikigaya Hachiman sintió una sensación irreal. Además de Komachi, había otra chica dispuesta a estar tan cerca de él. Keika, no te sientes así sobre los invitados. Lo harás sentir incómodo. Kawasaki Saki salió de la cocina con té recién hecho en la mano y, cuando entró en la sala de estar, vio a su hermana sentada en el regazo de Ikigaya Hachiman comiendo pastel. Una expresión de impotencia apareció inmediatamente en su rostro. Está bien, no me importa. Ikigaya Hachiman rápidamente agitó su mano para demostrar que no le importaba que Keika se sentara sobre él. Estaba más que feliz por esto, así que ¿cómo podía sentirse incómodo? Al escuchar las palabras de Ikigaya Hachiman, la mirada de Kawasaki Saki hacia él cambió instantáneamente. ¿Podría ser que este tipo fuera un lolicón? Si fuera así, tendría que mantener a su hermana alejada de él. Ah, cierto, hermano mayor, ¿hay algo por lo que hayas venido aquí? Después de terminar tranquilamente su trozo de pastel y tomar un sorbo de té, Kawasaki Taishi de repente sintió curiosidad por el propósito de la visita de Ikigaya Hachiman. Ah, bueno, las expresiones de Ikigaya Hachiman y Kawasaki Saki se endurecieron instantáneamente. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 24. Chapter 24. Dediru y Kawasaki Saki 1 Capítulo 24. El trato con Kawasaki Saki. ¿Qué pasa? Al ver el cambio repentino en sus expresiones, Kawasaki Taishi inclinó la cabeza confundido. ¿Fue extraña su pregunta? Como Ikigaya Hachiman no era el novio de su hermana, debe haber venido a su casa por alguna razón, ¿verdad? Esta es una larga historia y la mirada de Ikigaya Hachiman recorrió la sala de estar, mientras el sudor se formaba en su frente. ¿Cómo se suponía que debía explicarle a Kawasaki Taishi por qué estaba visitando su casa? Con una mirada suplicante, Hachiman se giró hacia Kawasaki Saki que estaba a su lado, esperando que ella pudiera ayudarlo. Suspiró y, al ver la mirada desesperada en los ojos de Hachiman, Kawasaki Saki suspiró profundamente y miró a su hermano menor. Taishi, ¿sí? ¿Qué pasa? Al escuchar a su hermana llamarlo, Kawasaki Taishi giró la cabeza hacia ella. Tus últimos resultados de exámenes mensuales ya deberían estar disponibles, ¿verdad? Solo con esa frase, la expresión de Taishi cambió dramáticamente. Todavía no y tartamudeó Kawasaki Taishi. Pero a juzgar por su mirada inquieta y culpable, cualquiera podría ver que estaba mintiendo.
Normalmente, Kawasaki Saki habría pellizcado la oreja de su hermano para mostrar cierta preocupación fraternal. Pero hoy, para ayudar a Ikigaya Hachiman, solo pudo suspirar y decir: en ese caso, date prisa en subir a estudiar, sí. Siguiendo la orden de su hermana, a Kawasaki Taishi ya no le importaba por qué Hachiman había venido a su casa. Se levantó del tatami y corrió escaleras arriba a toda prisa. Está bien, si no hay nada más, tú también deberías subir. Te llamaré cuando la cena esté lista. Después de calmar a Taishi, Kawasaki Saki centró su atención en los otros dos hermanos que aún estaban en la sala de estar. Siguiendo el ejemplo de Taishi, el otro hermano expresó voluntariamente que estaba dedicado a estudiar y pidió que no lo molestaran mientras subía las escaleras antes de la cena. Después de despedir a ambos hermanos, Kawasaki Saki se concentró en Kawasaki Keika, quien todavía estaba sentada en el regazo de Ikigaya Hachiman. Al ver a la pequeña niña sonreírle brillantemente, Saki de repente sintió que le venía un dolor de cabeza. Ella podía manejar a sus hermanos con la autoridad de la hermana mayor, pero con la hermana menor, ese método definitivamente no funcionaría. Keika, tu hermano mayor y tu hermana necesitan hablar. ¿Por qué no subes primero? Mientras observaba a Kawasaki Saki dirigiéndose impotente a Keika en el regazo de Hachiman, Hachiman dijo: soy bastante bueno en esto. Después de años de entrenamiento con Komachi, se había vuelto bastante hábil en el manejo de chicas del tipo hermanas menores. Después de unas pocas palabras persuasivas, la hasta entonces inflexible Keika asintió y saltó del regazo de Hachiman. Luego los saludó a ambos y corrió escaleras arriba para molestar a sus dos hermanos. Eres sorprendentemente bueno persuadiendo a las niñas. Uno al ver a Hachiman despedirse de su hermana pequeña, Kawasaki Saki sintió una ola de inquietud. ¿Alguien tan hábil con las niñas y podría ser un pervertido? Decidida, Kawasaki Saki decidió mantener a Hachiman lejos de su hermana pequeña de ahora en adelante. No. Yo también tengo una hermanita, así que sé cómo convencerlos. Al escuchar la sospecha de Saki, Hachiman tosió torpemente 2 veces. Aunque ya se había ganado apodos extraños como ojos de pez muerto, solitario extraño y hogareño, definitivamente no quería que lo etiquetaran como un amante de las lolis. ¿De verdad? Bueno, dejémoslo ya. Kawasaki Saki seguía sospechando mucho de las palabras de Hachiman. Pero como él era un benefactor para ella y toda su familia, decidió no profundizar en el asunto. Muchas gracias y aliviado de que Saki ya no insistiera con el tema de amante de las lolis, Hachiman dejó escapar un suspiro de alivio. Bueno, ya basta de charla. La expresión de Kawasaki Saki de repente se volvió seria. De todos modos, muchas gracias por venir a mi casa y lidiar con esos fantasmas. Al decir esto, Kawasaki Saki se inclinó profundamente ante Ikigaya Hachiman. Realmente no es nada especial, simplemente resultó conveniente. Al ver a Saki agradecerle tan sinceramente, Hachiman se rascó la cara torpemente. Además, no era como si no hubiera ganado nada. Esos 5 espíritus de bajo nivel le dieron 250 monedas espirituales, reponiendo su cantidad casi agotada. Ah, cierto. De repente, recordando algo, Hachiman juntó las manos. ¿HMM? Kawasaki Saki miró hacia arriba con curiosidad. Hachiman se frotó las manos con entusiasmo mientras la miraba. 10 minutos después, la puerta de madera de la sala de estar se abrió de nuevo. Kawasaki Saki salió pensativo, seguido de cerca por Ikigaya Hachiman. Está bien, es suficiente por ahora. Después de salir del patio de la familia Kawasaki, Ikigaya Hachiman impidió que Saki lo acompañara hasta la puerta. Bueno, cuídate. Haré lo que prometí lo antes posible. Al escuchar las palabras de Hachiman, Kawasaki Saki asintió. Ella se detuvo y lo miró seriamente. De todas formas, no hay necesidad de apresurarse demasiado. En realidad, mis fuerzas son bastante débiles. Al decir esto, Ikigaya Hachiman sonrió torpemente. Aunque ya era un exorcista de alto nivel, había muchos rangos superiores a él. Ser de alto nivel solo significaba que podía sobrevivir en este mundo infestado de espíritus. ¿De verdad? Entiendo. Entonces empecemos con algunas tareas sencillas. Los ojos de Kawasaki Saki parpadearon unas cuantas veces, como si intentara juzgar cuánto de las palabras de Hachiman eran ciertas. Finalmente, ella asintió y aceptó ayudarlo a seleccionar algunas tareas sencillas al principio. Está bien, cuento contigo. Saludando a Kawasaki Saki, Ikigaya Hachiman agarró su mochila y se dirigió hacia la estación por la carretera.
Porque esta vez no hubo interferencia espiritual con el tiempo, aunque parecía que lidiar con los espíritus de la familia Kawasaki tomó mucho tiempo, en realidad eran solo un poco más de las 6 en punto. Aún así, fue un momento terrible. Después del regreso tardío de ayer, Komachi definitivamente llegaría temprano a casa hoy, esperando y preguntando por qué regresó tan tarde en la noche. Y una vez más, llegó tarde porque ayudó a Kawasaki-saki. Komachi debe estar muy preocupado ahora, pensando así, y Kigaya Hachiman sacó su teléfono y revisó sus mensajes de Line. Comentario 1 Comentario Votar Chapter 25. Chapter 25. Isiki Hiroa Sun Lucky Day 1 Capítulo 25. El día desafortunado de Isiki Hiroa. La aplicación Line acababa de cargarse cuando el simpático avatar del símbolo de la paz de Komachi comenzó a parpadear sin parar. Ikigaya Hachiman se concentró y vio que desde que le dijo a Komachi después de la escuela que podría llegar tarde a casa, ella le había enviado más de 20 mensajes. Y a medida que pasaba el tiempo, el tono de Komachi al escribir se hacía cada vez más ansioso. Ah, esto es malo. De repente, al recordar el momento en que Komachi lloró, Hachiman se sintió incómodo y rápidamente escribió una respuesta. Komachi. Hermano mayor, ¿dónde has estado? Tan pronto como se envió el mensaje, la respuesta de Komachi apareció en la pantalla. Era obvio que estaba esperando junto a su teléfono el mensaje de Hachiman. Hachiman. Lo siento, acabo de ocuparme de unas cosas. Voy camino a casa ahora. Komachi. ¿Manejaste cosas? Hachiman. Sí, solo estoy ayudando un poco a un amigo. No te preocupes, pronto tomaré el tren a casa. ¿Tren a casa? Al mirar el mensaje que Hachiman escribió, Komachi, que estaba recostada en el sofá abrazando a su osito de peluche, levantó una ceja. Por la mañana, Hachiman había ido en bicicleta a la escuela e incluso la había llevado en su auto. Pero ahora dijo que tomaría el tren a casa, y después de visitar la casa de un amigo, esto significaba que Hachiman había dejado su bicicleta en la escuela y caminó hasta la casa de su amigo. Pero por lo que ella sabía, debido a su personalidad introvertida, Hachiman solo tenía un verdadero amigo en la escuela. Un otaku regordete llamado Zaimokuza Yoshiteru. Y cuando Hachiman iba a su casa antes, montaba en bicicleta. Así que esta vez, el amigo que mencionó Hachiman no era Zaimokuza Yoshiteru. ¿Cómo puede ser eso? Komachi se dio la vuelta en el sofá, recostándose con sus pequeños pies blancos temblando en el aire. Ella miró la pantalla, dudó y finalmente envió su suposición. Komachi. Hermano mayor, ¿la amiga que mencionaste podría ser una hermana mayor? Pasó un minuto. Hachiman aún no había respondido. Bueno, la suposición se hizo realidad. Komachi arrojó su teléfono al sofá y abrazó nuevamente a su osito de peluche, recostándose. Al mirar el techo oscuro, un rastro de confusión brilló en sus ojos. ¿Cómo es que Hachiman tiene contacto con chicas? Mirando fijamente la pregunta de Komachi por teléfono, Hachiman no respondió. No porque no quisiera o no pudiera responder, sino porque mientras esperaba el tren en la estación, inesperadamente vio a alguien conocido. Una chica bastante linda. Ella tenía cabello rubio claro, corto, hasta los hombros, vestía el uniforme de primer año de la escuela secundaria Sobu, pero su figura era curvilínea y bien formada. Ella irradiaba energía juvenil, y aunque su rostro puro estaba ligeramente surcado por una expresión preocupada, inmediatamente llamó la atención de los hombres que la rodeaban. Al menos desde la observación de Hachiman, la mayoría de los hombres que esperaban en la estación la estaban mirando. Pero lo que llamó la atención de Hachiman no fue la niña en sí, sino el espíritu maligno que se arrastraba sobre ella. Esta fue la primera vez que Hachiman vio un espíritu maligno cometiendo travesuras por la noche. Tenía curiosidad por saber cómo estos espíritus podían hacer daño siendo invisibles para la gente común. Pero pronto, Hachiman notó que algo no andaba bien. Aunque la niña parecía angustiada, su energía vital no había disminuido. Con sospecha, Hachiman se acercó a la niña para ver más claramente por qué. Isiki Hiroa había tenido un día muy problemático. Desde ayer por la tarde, después de hacerle una pequeña broma a una pareja atrevida que encontró en el edificio del colegio, sentía que algo la acechaba. Se despertó temprano sintiéndose débil en todo el cuerpo, como si no hubiera dormido sino que hubiera soportado alguna actividad física intensa. Cuando se levantó y se cambió, sintió como si unos ojos la estuvieran observando. Ese sentimiento la siguió hasta la escuela. A la hora del almuerzo, la deliciosa comida de repente tenía un sabor extraño y perdió el apetito con solo olerla. Al final, compró un trozo de pan en la tienda de conveniencia solo para llenar su estómago.
Después de todo esto, durante el entrenamiento del club de fútbol por la tarde, cometió un error grave. Ella no solo llamó a los mayores por los nombres equivocados, sino que también cayó frente a Ayama Hayato mientras llevaba la pelota, haciendo el ridículo por completo. ¿Qué diablos me pasa hoy? De pie en la plataforma, Isiki Hiroa miró fijamente la pared al otro lado de las vías del tren, preocupado. En ese momento, notó que había alguien con el uniforme de la escuela secundaria Sobu en su vista. Ella miró la corbata que indicaba el nivel del grado. Era un estudiante de segundo año. Isiki Hiroa rápidamente dejó a un lado sus preocupaciones y trató de actuar lo mejor posible como siempre. Ella también giró la cabeza en secreto para ver quién era el mayor que estaba a su lado. Lo que vieron sus ojos fue un par de ojos que emitían un aura decadente desde adentro hacia afuera. ¿Qué carajo? Isiki Hiroa inmediatamente hizo un puchero en señal de insatisfacción, y su ternura previamente fingida desapareció, reemplazada por una mirada apática. Ella esperaba que un apuesto hombre mayor apareciera y calmara su cansado corazón. Pero en lugar de eso, eran un par de ojos de pez muertos. Sin duda, este era el chico con el que ella se había encerrado ayer en el aula con Yotsuya Miko. Mientras Isiki Hiroa miraba furtivamente a Hachiman, él también la estaba estudiando. Aunque ayer Hachiman no había visto claramente quién estaba afuera, recordaba firmemente el aura de esa persona. Ahora, el aura de Isiki Hiroa coincidía completamente con su memoria, lo que significa que ella era la persona molesta de ayer. Al darse cuenta de todo esto, Hachiman inmediatamente quiso irse. Pero tan pronto como se dio la vuelta, escuchó a Isiki Hiroa suspirar. Al darse la vuelta, Hachiman vio a la niña con el ceño fruncido y el espíritu maligno acechando detrás de ella. Parece que realmente no puedo ignorar esto. Cubriéndose la cara, Hachiman pensó impotente. Sabía que si ayudaba, la chica podría no apreciarlo, o incluso podría malinterpretar sus intenciones, pero al ver el espíritu maligno sobre ella, no podía quedarse de brazos cruzados. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 26. Chapter 26. Encountering Strange Evil Spirit 1 Capítulo 26. Encuentro con un extraño espíritu maligno. Al mirar al espíritu maligno en la espalda de Isiki Hiroa, Ikigaya Hachiman no actuó precipitadamente. La figura de este espíritu maligno era obviamente mucho más robusta que los pocos espíritus malignos de bajo nivel que había visto antes en la casa de Kawasaki Saki. Si no se equivocaba, se trataba de un espíritu maligno de nivel medio. Después del incidente de ayer, Ikigaya adquirió cierta comprensión sobre los espíritus malignos. Los espíritus malignos de bajo nivel eran recién nacidos y poseían poca inteligencia o, a veces, ninguna. Instintivamente buscaron humanos adecuados y luego les hicieron daño. Luego estaban sus versiones mejoradas. Espíritus malignos de nivel medio. Aunque no estaba claro cómo subían de nivel los espíritus malignos, los de nivel medio sin duda tenían sus habilidades únicas. Por ejemplo, el espíritu maligno araña en el gimnasio ocultó su presencia. El espíritu maligno samurái en el club de Kendo sobresalía en el combate cuerpo a cuerpo con espadas y lanzas. Y el último era bueno para cambiar de forma humana. Cuando alcanzaron el nivel alto de espíritus malignos, aparentemente pudieron manipular el poder espiritual para realizar hazañas aparentemente imposibles, como el tornado convocado por el espíritu maligno con cabeza de pájaro. Era la hora punta de los trenes después del trabajo, y Ikigaya e Isiki Hiroa ya estaban apiñados entre la multitud de trabajadores de cuello blanco. Antes de descubrir las habilidades especiales de este espíritu maligno, provocarlo precipitadamente sería claramente imprudente. Con un sonido silbante proveniente del otro extremo de las vías, un tren desaceleró lentamente y se detuvo frente a la multitud. PSHHH, efecto de sonido. Cuando las puertas del tren se abrieron lentamente, la multitud se abalanzó hacia adelante, empujando a Ikigaya hacia el tren sin que él necesitara moverse. Incluso con el poder de su traje táctico, Ikigaya se sentía como un barco solitario en un vasto mar, en riesgo de volcar en cualquier momento. Si Ikigaya se sentía así, era fácil imaginar cuán apretada era la situación de Isiki Hiroa. Solo había estado soñando despierta por un momento antes de mirar hacia arriba y darse cuenta de que estaba rodeada de hombres de traje. Justo cuando una leve sensación de impotencia cruzó por su mente, la multitud en movimiento la llevó hacia adelante. La noche estaba a punto de caer y, obviamente, ninguno de los presentes quería perder este tren y esperar el siguiente. Entonces, a pesar de que el tren estaba increíblemente lleno adentro, la gente afuera todavía empujaba con fuerza para subir. La pequeña Isiki Hiroa fue empujada hacia adentro con el flujo de gente. Pero su situación era mala.
Ella no se había dado cuenta al embarcar. Una vez que las puertas se cerraron y el tren comenzó a moverse nuevamente, se dio cuenta de que estaba rodeada completamente por hombres altos, sin una sola mujer cerca. Al escuchar la respiración rápida de los hombres a su lado, Isiki inmediatamente sintió que algo andaba mal. Ella se abrió paso desesperadamente entre los espacios entre los hombres, intentando llegar a otro vagón. Pero los hombres que la rodeaban, con los ojos inyectados en sangre y respirando con dificultad, formaron un círculo y le bloquearon el paso. Ayuda, uff. Al ver que la situación se deterioraba rápidamente, Isiki gritó pidiendo ayuda. Pero tan pronto como abrió la boca, un hombre detrás de ella la tapó con su mano. Con la boca tapada, el pánico brilló en los ojos de Isiki. Al pensar en las noticias que había visto en internet, su cuerpo tembló. ¿Quién me salvará? Innumerables rostros pasaron por su mente en un instante, pero ninguno podría aparecer en ese momento y lugar para rescatarla de esa crisis. Justo cuando Isiki se hundía en la desesperación, una mano apareció de repente. Cortó a través del denso círculo de hombres y la sacó de la multitud. Una sensación metálica fría presionó su espalda y dejó escapar un ligero suspiro de alivio. Agradecida, levantó la vista para agradecer a la persona que la salvó, pero lo que vio fue el uniforme familiar de la escuela secundaria Soru. ¿Podría ser el mismo señor de antes? Con cierta incertidumbre, Isiki examinó cuidadosamente al Ikigaya Hachiman que estaba frente a ella. Ya no estaba encorvado ni desaliñado, se mantuvo erguido y bloqueó a varios hombres corpulentos frente a él, casi irreconocible. Pero por los característicos ojos de pez muerto de Ikigaya, Isiki estaba seguro de que se trataba del mismo superior. ¿Existe realmente un espíritu tan maligno? De pie frente a Isiki, Ikigaya miró a los varios hombres irracionales de ojos rojos y al espíritu maligno humanoide que arañaba detrás de ellos, sintiendo un destello de sorpresa. Pero el mundo era un lugar grande. Era normal que hubiera algunas rarezas. Esta teoría seguramente también se aplica a los espíritus malignos. Después del shock inicial, Ikigaya comenzó a pensar en cómo lidiar con el espíritu maligno sin dañar a los oficinistas poseídos. Sin embargo, el espíritu maligno claramente estaba perdiendo la paciencia. Al ver que Ikigaya arruinaba su plan, emitió una extraña onda sónica. Inmediatamente, todos los humanos que controlaba dejaron escapar rugidos enojados y atacaron a Ikigaya. Ah. Sobresaltada por varios hombres corpulentos que corrían hacia ella, Isiki gritó de terror. Con solo los delgados brazos y piernas de su superior frente a ella, ¿cómo podría resistirse a su ataque? Pronto, un ruido sordo vino del aire, seguido por varios objetos pesados golpeando el suelo. Al escuchar el ruido, Isiki abrió los ojos con curiosidad. Ella vio que el uniforme de su superior de alguna manera se había transformado en un ajustado traje de batalla negro, y ahora estaba agarrando a un hombre por el cuello, levantándolo del tren. Qué extraño, ¿por qué los demás no reaccionan? Al observar esta violenta escena, Isiki miró a su alrededor confundido. En un semicírculo de 2 metros a su alrededor yacían los oficinistas, que hasta entonces tenían los ojos rojos, inconscientes. Más allá de 2 metros, la multitud permanecía indiferente, haciendo sus cosas como si lo que allí ocurría no existiera. ¿Qué estaba pasando? Ante esta escena incomprensible, Isiki no entró en pánico ni se derrumbó como lo haría una chica normal. Ella miró a su alrededor y su mirada se posó en otra persona que todavía estaba de pie dentro del radio de 2 metros. Bueno, ahí va otra vez mi dinero duramente ganado. Después de noquear a la última persona poseída, Ikigaya miró el brazalete negro en su mano que se había vuelto rojo y suspiró. Compró esto porque las cosas eran urgentes y le faltaban monedas espirituales. Pero llevar esa cosa era realmente bastante vergonzoso. Sí, Ikigaya Hachiman había tomado una decisión. Después de lidiar con este espíritu maligno, sellaría permanentemente esta pulsera roja en el espacio del sistema y nunca la volvería a usar. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 27. Chapter 27. Isishiki Hiroa Starting to Doubt. Capítulo 27. Isiki Hiroa está empezando a dudar. Pulsera de cola de caballo roja. Una de las versiones mejoradas del traje táctico. Permite cambiar libremente entre trajes de combate, mejora enormemente las habilidades físicas, tiene un fuerte poder de combate y puede consumir 40 puntos espirituales para usar el pilar de la llama espiritual ilusoria. Su efecto es congelar a todos excepto al usuario dentro de un radio de 2 metros centrado en sí mismo durante 10 segundos, o congelar a todos más allá de 2 metros durante 10 segundos. Función inventada. Nota. No hay efectos adversos en el primer uso.
Los efectos secundarios menores comienzan a partir del segundo uso. Precio. Además de comprar el traje táctico, solo 300 monedas espirituales. Justo y honesto. Definitivamente un producto consciente. Al recordar la información sobre la pulsera comprada anteriormente en la tienda, Archimane Kigaya miró a las personas que yacían en el suelo y no pudo evitar pensar que ese dinero estaba bien gastado. Aunque las 300 monedas espirituales vaciaron su billetera nuevamente, la habilidad pilar de llama espiritual ilusoria del brazalete realmente hizo lo que quería. Ahora, en el espacio, además de él y Shiki Hiroa, solo quedaba el espíritu maligno sin marionetas. En ese momento, el espíritu maligno, al ver que Archiman se acercaba lentamente, chocó frenéticamente contra el muro invisible de 2 metros tratando de escapar. Aunque era un espíritu maligno de nivel medio, su mejora se debió únicamente al deseo que tenía frente a él. Su propia fuerza era, en el mejor de los casos, la de un espíritu maligno básico de nivel medio alto. Esta fuerza era suficiente para intimidar a la gente común, pero frente a Archiman, que congela el tiempo silenciosamente, el espíritu maligno maldijo repetidamente en su corazón. No es simplemente continuar con el hábito de su vida anterior, jugar con mujeres en el tren. No mataba gente como sus pares, simplemente estaba jugando. Entonces, ¿para qué una cosa tan pequeña atraiga a un humano con aspecto de insecto como Archiman? Pero debido a la barrera del idioma, Archiman no entendió lo que gritaba el espíritu maligno. Por supuesto, si entendiera, probablemente no dejaría que este espíritu maligno muriera tan fácilmente. Con un solo corte, Archiman cortó la cabeza del espíritu maligno. El tono de notificación nítido y agradable del sistema sonó en su mente, y el saldo de su billetera aumentó de 0 a 200. Uf, aunque fue fácil de manejar, aún así perdí 100 monedas espirituales. Mirando el brazalete rojo obviamente de estilo femenino en su muñeca, Archiman se encogió de hombros con impotencia. Aunque perdió 100 monedas espirituales, al menos salvó a alguien. Si Archiman no se hubiera topado con esto hoy, lo que esa chica habría sufrido es inimaginable. Solo 100 monedas espirituales para salvar el futuro de una chica. Archiman sintió que definitivamente valía la pena. Sin embargo, el seguimiento posterior fue un poco problemático, sus ojos se posaron en la chica que estaba detrás de él y Archiman levantó las cejas. Su resistencia mental era realmente fuerte. En lugar de desmayarse en el lugar por los aterradores acontecimientos, Ishiki Hiroa sostenía su mochila con cuidado y lo miraba con una mezcla de precaución y curiosidad. Después de guardar la espada asesina de demonios nuevamente en el espacio de almacenamiento y de que el traje táctico negro cambiara lentamente a su uniforme escolar, Archiman le hizo un gesto a Ishiki Hiroa para que se parara con él cerca del borde del pilar de la llama del espíritu ilusorio. Al ver que la ropa de Archiman cambiaba, los ojos de Ishiki Hiroa se iluminaron. Aunque el rostro de Archiman estaba apagado, con sus característicos ojos inexpresivos y no era particularmente guapo, el cambio de atuendo se veía realmente genial. Date prisa y ven. Los 10 segundos estaban a punto de expirar, y al ver a Ishiki Hiroa todavía de pie y estupefacto, Archiman no pudo evitar instar. Ah. Al escuchar las palabras de Archiman, Ishiki Hiroa finalmente se dio cuenta del círculo de oficinistas que se encontraban a su alrededor. Ella pasó con cuidado junto a varios hombres de mediana edad y llegó al lado de Archiman. Justo cuando lo alcanzó, el efecto del pilar de la llama del espíritu ilusorio desapareció. Inmediatamente el carruaje volvió a hacer ruido. De repente, una mujer gritó. Ella fue la primera en notar la extraña situación en el carruaje. Con el grito de la mujer, cada vez más personas notaron la espeluznante escena en este vagón del tren. Al ver que los que estaban alrededor se desplomaban de repente, las personas circundantes retrocedieron. En el vagón del tren, repleto de gente, se creó un espacio de 4 metros. Archiman e Ishiki Hiroa se mezclaron con la multitud, observando la situación. Pronto, varios guardias de seguridad que estaban de servicio en el tren se apresuraron a acudir tras recibir informes. Por coincidencia, el tren llegó a la siguiente estación. Nadie se atrevió a permanecer en el tren después de ver la escena. Todos se agolparon hacia la salida al andén. Esto sorprendió a los que esperaban para embarcar. Archiman se abrió paso entre la multitud, calculando qué tan lejos estaba la estación de su casa mientras pensaba qué transporte tomar a continuación. Desde que Archiman lo salvó, Ishiki Hiroa lo había estado siguiendo como una pequeña cola. ¿Por qué me sigues? Finalmente, después de salir de la estación, Archiman se giró con una expresión de impotencia hacia Ishiki Hiroa, que lo seguía de cerca.
Bueno, gracias por salvarme, jugueteando con sus manos frente a ella, Isiki Iroha se sonrojó tímidamente mientras agradecía a Hachiman. De nada. Si no hay nada más, date prisa en volver a casa. Al escuchar su agradecimiento, Hachiman asintió y luego la instó a irse a casa rápidamente. Pasear por las calles de noche hace que sea fácil encontrarse con espíritus malignos. Eh. Isiki Iroha miró a Hachiman con sorpresa. La forma en que sucedieron las cosas no fue como ella las imaginó. Ella, una linda joven, acaba de experimentar un ataque aterrador. En un momento tan frágil, ¿no debería el héroe que la salvó consolarla y tal vez desarrollar un seguimiento? ¿Ya no soy linda? Isiki Iroha cayó en profundas dudas. Si no, ¿por qué Hachiman le diría que se apresurara de volver a casa de esa manera? Normalmente, en este momento, debería haber visto su mirada asustada, sentirse atraído por su lindo rostro y haber tomado la iniciativa de acompañarla a su casa. Luego, sin problemas, consigue su información de contacto y, después de una serie de eventos, sus sentimientos se profundizarían, conduciendo a un final feliz. Bueno, incluso si ella no hubiera elegido esa ruta, la reacción indiferente de Hachiman todavía la hizo sentir un poco derrotada. ¿Por qué no te vas? Al ver a Isiki Iroha congelada en el lugar todavía pensando en cómo llegar a casa, Hachiman la miró con sorpresa. Ella ya dijo gracias, pero la niña aún no se había ido. Podría ser que ella todavía quiera. 2 comentarios. Votar Chapter 28. Chapter 28. Misunderstanding. Capítulo 28. Malentendido. No hace falta que me des las gracias. Deberías irte rápido a casa. Después de decir esto, Hachiman Ikigaya no esperó la reacción de Iroha Isiki y se fue solo. ¿Ah? Al escuchar las palabras de Hachiman, Iroha miró confundido su figura mientras se alejaba. ¿Gracias? ¿Dijo que quería dar gracias? Pero esta realmente era otra oportunidad de acercarme a él. Mientras observaba a Hachiman alejarse, Iroha pensó en silencio para sí misma. Él es indiferente a mi ternura, así que definitivamente voy a investigar todos los secretos de Hachiman. En cuanto a lo que haría después de descubrirlos, pensando en esto, Iroha frunció el ceño. Exponerlo estaba definitivamente fuera de cuestión. Después de todo, Hachiman acaba de salvarla. Ah, esto es tan problemático. Al pensar en cómo, con la personalidad de Hachiman, la mayoría de los castigos que funcionan en personas normales simplemente serían pasados por alto, el lindo rostro de Iroha se frunció con frustración. En fin, olvídalo. En cuanto consiga algo sucio de Senpai, pensaré en cómo presionarlo. Satisfecha con su inteligente plan, Iroha asintió con aprobación. Estoy en casa, empujando la puerta, Hachiman gritó mientras entraba, luego se paró en la entrada para cambiarse a pantuflas. Bienvenido de nuevo, Oni-chan. Komachi salió corriendo de la sala de estar sosteniendo un osito de peluche. Al ver a Hachiman, una expresión de disgusto apareció en su rostro. ¿Cómo pudiste dejar a Komachi sola en casa? Komachi está muy decepcionada de ti hoy. Lo siento, lo siento. Tuve algunos problemas en el camino de regreso. Hachiman rápidamente se disculpó con Komachi. No esperaba encontrarse con un espíritu maligno en el tren. Cuando terminó de lidiar con el espíritu y regresó caminando a casa, ya era muy tarde. Por cierto, ¿dónde están mamá y papá? Hachiman echó un vistazo a la sala de estar mientras preguntaba. Aunque llegó a casa antes que el día anterior, dejar a Komachi solo en casa tanto tiempo fue suficiente para que sus padres lo regañaran. Después de todo, él era el miembro de menor rango de la familia. Incluso el gato de la familia, Kamakura, tenía un estatus superior al suyo. ¿No volverán a casa esta noche? Komachi hizo un puchero triste mientras decía esto. Estaba claro que estaba muy molesta por quedarse sola. Veo, Hachiman respiró aliviado ante su respuesta. Parece que esta noche no lo regañarán. HMPH. Oni-chan es un idiota. Komachi está enojado. Al ver a Hachiman suspirar, Komachi inmediatamente frunció el ceño con insatisfacción y subió furiosa las escaleras hacia su habitación después de decir esa frase. Conociendo bien a Komachi, Hachiman entendió que ella no estaba realmente enojada, solo infeliz por quedarse sola. Después de cambiarse los zapatos, se dirigió a la cocina con la intención de tomar un poco de té de cebada del refrigerador para saciar su sed antes de subir a consolar a Komachi. Pero al pasar por el comedor, notó 2 juegos de plato sobre la mesa. Al tocar el fondo de los platos, descubrió que el arroz estaba frío, pero los platos aún emitían un tenue vapor blanco, como si se hubieran recalentado muchas veces.
Archiman sintió calor en su corazón, ignoró su sed y subió directamente a la habitación de Komachi. A través de la puerta entreabierta brillaba la luz de la lámpara eléctrica. Después de tocar sin obtener respuesta, Archiman empujó la puerta para abrirla y entró. ¿Qué haces aquí? ¿No estaría bien dejar a Komachi en paz? Komachi enterró su cara en la almohada, recostándose boca abajo en la cama, de espaldas a Archiman. Al ver a su hermana enfurruñada, el rostro de Archiman se suavizó. Él se sentó a su lado y se disculpó. Perdón por dejarte sola en casa, no es nada. Komachi ya está acostumbrado. Todavía escondiendo su cabeza en la almohada, Komachi respondió con voz apagada. Al oír esto, Archiman no se desanimó. Al contrario, se relajó un poco. Como Komachi todavía estaba dispuesta a responder, consolarla esta vez debería ser fácil. Después de dudar un momento, Archiman decidió contarle a Komachi el secreto del sistema en su mente. Después de todo, con este sistema, no sabía cuántas veces en el futuro tendría que dejar a Komachi sola en casa. En realidad, tengo un secreto que quiero contarte. Pensando en esto, Archiman ya no dudó y se preparó para contarle a Komachi toda la historia de cómo obtuvo el sistema. Pero al escuchar las palabras de Archiman, Komachi de repente se puso muy agitado. No quiero oírlo. Cubriéndose los oídos, Komachi saltó de la cama, con los ojos rojos y sus emociones un poco sacudidas mientras miraba a Archiman. ¿Qué ocurre? Al notar su reacción inusual, Archiman levantó la mano para revisar la frente de Komachi y ver si estaba enfermo. Pero Komachi le hizo un gesto con la mano para que se fuera, interrumpiendo el gesto. Oni-chan, ¿tienes novia y ya no quieres a Komachi? Mientras decía esto, las lágrimas aparecieron en las comisuras de sus ojos. Archiman. ¿Cuándo conseguí novia? De repente, al ser malinterpretado por su propia hermana, Archiman quedó completamente confundido. Miró atentamente a Komachi, que sollozaba, y preguntó con cautela. ¿Por qué piensas eso? Porque ayer y hoy, al llegar a casa, olías a chica. Y llegaste tan tarde, debías de tener una cita con tu novia. Después de decir esto, Komachi comenzó a llorar en silencio. Al escuchar esto, Archiman no pudo evitar sonreír amargamente. No te preocupes, no tengo novia. Ayer y hoy tuve algunos asuntos entretenidos, así que llegué tarde a casa. En realidad, después de la explicación de Archiman, Komachi inmediatamente dejó de llorar y miró hacia arriba con ojos rojos por las lágrimas para confirmar. En realidad. Archiman asintió seriamente. Temiendo que ella no le creyera, incluso levantó la mano, dispuesto a jurar a los dioses que estaba diciendo la verdad. Está bien, Komachi cree que Oni-chan no mentirá. Al ver que Archiman estaba a punto de maldecir, Komachi rápidamente le agarró la mano. Komachi sostuvo su propia mano y Archiman no la apartó. Mirando a Komachi ahora más tranquilo, Archiman sonrió y preguntó. ¿Te sientes mejor ahora? Komachi asintió con entusiasmo. Durante ese breve tiempo, ella había llegado a comprender. A juzgar por la apariencia deprimida de Archiman, ninguna otra chica además de ella se acercaría a él, así que ¿de qué había que preocuparse? Entonces, ¿puedes escuchar lo que tengo que decir ahora? Después de calmar con éxito a Komachi, Archiman enderezó su expresión y reanudó la historia que había sido interrumpido. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 29. Chapter 29. This is a reward. Capítulo 29. Esto es una recompensa. Una docena de minutos después, en la habitación de Komachi. ¿Eso significa, Oni-chan, que ahora eres un exorcista? Tras escuchar a Ikigaya Hachiman explicarlo todo de principio a fin, Komachi parpadeó y lo observó con curiosidad. Así es, asintió Ikigaya Hachiman. Entonces, ¿sabes usar hechizos? Como los de jajaja. Mientras hablaba, Komachi movió los brazos animadamente y lo representó. En cuanto a hechizos, ahora mismo solo conozco uno. Y es extremadamente destructivo, así que no puedo mostrártelo. Al ver la expresión esperanzada de Komachi, Archiman sonrió amargamente y negó con la cabeza. No había forma de que pudiera mostrarle la técnica del flujo espiritual. Esa cosa era demasiado poderosa. Un pequeño error podría destruir la casa. En ese punto, ni siquiera una paliza combinada por parte de los padres de Ikigaya resolvería el problema. Peor aún, es posible que lo expulsen y lo obliguen a llevar una mochila y vagar por el mundo. Ya veo, al escuchar que no podía ver ningún hechizo, Komachi pareció un poco decepcionada por un momento. Pero entonces se animó instantáneamente al pensar que ella era la única persona además de Hachiman que conocía su secreto. Con la cabeza gacha, Komachi dejó escapar una risa extraña. ¿Qué pasa con ese sonido?
Archiman le dio un golpecito en la frente a Komachi, indicándole que vigilara su comportamiento. Jeje, no te lo digo. Sacándole la lengua, Komachi saltó de la cama, sujetándose el estómago y mirando con lástima a Hachiman. Se me va a aplanar el estómago de hambre, entonces, vamos a comer. Al ver su expresión, aunque sabía que fingía, Hachiman sintió una punzada de culpa. Si no fuera por esperarlo, Komachi no tendría hambre, milímetros. Ella asintió vigorosamente hacia Hachiman y salió saltando de la habitación. A mitad del pasillo, pareció recordar algo, de repente corrió hacia atrás, agarró el brazo de Hachiman y lo arrastró escaleras abajo. Oye, espera, correr por las escaleras así es peligroso. Al ver a Komachi bajar corriendo imprudentemente mientras lo arrastraba, Hachiman intentó detenerla rápidamente. Pero antes de que pudiera terminar su frase, la zapatilla de Komachi se resbaló. Una serie de fuertes golpes y estruendos resonaron por toda la casa. Uf, esta vez metí la pata, Oni-chan, ¿estás bien? Sentada sobre el vientre de Hachiman, Komachi se frotó la cabeza mareada y le preguntó por su estado. ¿Puedes quitarte de encima de mí, Yai? Gruñó Hachiman, molesto. Jeje, lo siento, avergonzada, Komachi volvió a sacar la lengua, sus mejillas se pusieron rojas, pero no se apartó de él. En lugar de eso, se inclinó sobre él y, después de darse cuenta de que no le dolía nada, lo miró con curiosidad. Oni-chan, ¿qué acabas de hacer? ¿Por qué no me lastimé en absoluto? Por supuesto, te envolví por completo con energía espiritual y me usé como cojín. Hachiman, con una mueca de dolor, explicó cómo la protegió. ¡Guau! Me conmueve mucho oír cómo Oni-chan protegió a Komachi de esa manera. Komachi se cubrió la cara con las manos y lo miró con admiración. Ahora que lo sabes, ¿puedes por favor quitarte de encima de mí, Yai? No. Un destello astuto brilló en los ojos de Komachi, y sonrió como una conspiradora que había triunfado. ¿Eh? Hachiman parecía confundido por sus palabras. Antes de que pudiera reaccionar, Komachi de repente se inclinó y besó su mejilla derecha. Esta será la recompensa de Oni-chan. Levantó la cabeza y explicó con torpeza, con las mejillas sonrojadas, al ver a Hachiman completamente atónito. Con eso, ella saltó de él y se sentó en la mesa del comedor, dándole palmaditas en la silla a su lado para instarlo a que se acercara. La mente de Hachiman todavía estaba dando vueltas. Se levantó temblorosamente del suelo, se sentó a la mesa y Komachi le entregó dulcemente un tazón y palillos. Espera, y al sentir la frescura de los utensilios, Hachiman de repente volvió en sí. Detuvo a Komachi, que estaba a punto de empezar a comer, y extendió la mano hacia la comida que estaba en la mesa. Esto debería funcionar, ¿verdad? Mientras pensaba, Hachiman inyectó energía espiritual en la comida. En cuestión de segundos, la comida que antes estaba fría volvió a estar humeantemente caliente. Increíble. Los ojos de Komachi se abrieron ante el cambio en la comida. Come, un destello de cariño brilló en los ojos de Hachiman. Tomó un trozo de carne y lo puso en el tazón de Komachi. Más tarde esa noche. Acostado en la cama, los ojos de Ikigaya Hachiman se abrieron de repente. Sabía que no podría dormir. Su mano tocó inconscientemente el lugar donde Komachi lo había besado antes. Una expresión compleja cruzó sus ojos. Para distraerse, invocó el panel del sistema y abrió la tienda Spirit Coin para buscar los artículos. Todo tipo de hechizos, armas cuyos nombres por sí solos sonaban poderosos, incluso tecnología futurista que solo existía en las películas y incluso encontró gente en venta en la tienda. Pero con solo 200 monedas espirituales, todo era solo un regalo para la vista, nada que realmente pudiera comprar. Después de navegar por un rato, aplastado por la dura verdad de que estaba en quiebra, Hachiman finalmente cerró la interfaz y se quedó mirando fijamente el techo. Mientras tanto, la persona que dormía en la cama de al lado estaba profundamente dormida, soñando dulcemente y temprano a la mañana siguiente. Cuando Komachi salió de su habitación en pijama hasta los muslos, bostezando y estirándose, notó que la puerta de Hachiman todavía estaba bien cerrada. ¿Así que de verdad fue solo mi imaginación ayer? Se quedó paralizada un instante, pero luego su rostro mostró comprensión. Dormir esta tarde era lo que se suponía que debía hacer Ikigaya Hachiman, después de todo. ¿Levantarse temprano? Debió ser por tener demasiada energía el día anterior, ¿verdad? Pero mientras bajaba las escaleras y estaba a punto de ir al baño para lavarse y comenzar a preparar el desayuno, de repente vio una figura sentada en el sofá. Oni-chan, ¿qué haces sentado en el sofá?
Preguntó Komachi con curiosidad, mirando a Hachiman, inmóvil como una estatua. Ella pensó que él estaba durmiendo otra vez, pero resultó que se había levantado incluso antes que ella. ¿Será que el sistema del exorcista ya no le permite dormir hasta tarde? Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 30. Chapter 30. Couch Sleeping in Class. Capítulo 30. Atrapado durmiendo en clase. Me desperté un poco antes de lo habitual hoy, habiendo permanecido despierto toda la noche, y Kigaya Hachiman levantó la cabeza algo torpemente en respuesta a la voz de su hermana menor, Komachi. ¿Estás realmente bien? Al observar las ojeras bajo los ojos de Hachiman, el rostro de Komachi estaba lleno de preocupación. Por supuesto que estoy bien. Olvidaste lo que tengo en la cabeza ahora. Señalando su propia cabeza, Hachiman indicó que con el sistema en él, una simple noche sin dormir no era gran cosa en absoluto. ¿De acuerdo? Entonces iré a lavarme primero. Al escuchar su explicación, la expresión de Komachi mostró comprensión. Así es, Ikigaya Hachiman ya no era el mismo pez perezoso que alguna vez fue. Con el sistema, sus habilidades ahora superaban con creces las de la gran mayoría de la sociedad. Al aceptar esto, el humor de Komachi mejoró considerablemente, e incluso sus pasos mientras caminaba hacia el baño se sintieron más ligeros. Después de terminar sus rutinas matutinas y desayunar juntos, los hermanos tomaron sus mochilas escolares y salieron al patio. ¿Eh? Después de cerrar la puerta, Hachiman giró la cabeza hacia un lado del patio y de repente frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Mientras esperaba al costado del camino para caminar a la escuela con su hermano, Komachi preguntó con curiosidad. Me robaron la bicicleta. Al ver el lugar vacío donde debería haber estado su bicicleta, Hachiman esbozó una sonrisa amarga. Oni-chan, ¿olvidaste cómo llegaste a casa anoche? Komachi miró a su confundido hermano con exasperación y se lo recordó. Lo olvidé. Con su recordatorio, la niebla en el cerebro de Hachiman comenzó a aclararse. Recordó que ayer después de la escuela, caminó hasta la casa de Kawasaki Saki. Dios mío. Aunque tienes un sistema, Komachi pensó que por fin serías un poco más confiable, pero parece que sigues indefenso sin mí, ¿eh? A pesar de sus quejas, el corazón de Komachi estaba realmente burbujeando de alegría ante la mirada confundida de Hachiman. Como era de esperar, no importaba cuánto cambiara Hachiman, él simplemente no podía funcionar sin ella. Sí, fue mi culpa. Todo lo que Hachiman pudo hacer en respuesta fue rascarse la cara con una mirada avergonzada. Bueno, da igual. Vamos a la escuela, Oni-chan. Diciendo eso, Komachi agarró la mano derecha de Hachiman y tiró de él hacia la dirección de la escuela. Después de separarse de Komachi en la intersección, Hachiman caminó solo hacia Sobuhai. Tal vez porque había salido temprano de casa, solo había unos pocos estudiantes en el aula cuando llegó. Sin conocer a ninguno de sus compañeros, Hachiman ignoró las miradas de sorpresa que le lanzaban. Simplemente cerró la puerta tras él, caminó hacia su asiento, se sentó y se distrajo. A medida que pasaba el tiempo, el aula se fue volviendo cada vez más ruidosa. Pronto, sonó el timbre de la primera clase y Hachiman se obligó a abrir los ojos y concentrarse en la conferencia. Sin embargo, la somnolencia que solo debería venir por la noche lo golpeó con fuerza, desgastando cada vez más su fuerza de voluntad. Apenas aguantando hasta el descanso, Hachiman se desplomó sobre su escritorio y comenzó a dormir una siesta, sin importar las reacciones de los demás. Pero justo cuando estaba a punto de dormirse plácidamente, el tiempo del recreo pasó rápidamente y comenzó el segundo periodo. Sin otra opción, Hachiman se incorporó nuevamente y continuó escuchando la clase. Este ciclo se repitió hasta el cuarto periodo. Medio dormido, Hachiman finalmente escuchó el timbre del almuerzo. Dejó escapar un largo suspiro de alivio, a punto de dirigirse a la tienda de la escuela por algo de pan y luego encontrar un lugar tranquilo para tomar una siesta. Sin embargo, cuando miró hacia arriba, una figura alta bloqueó su línea de visión. Sintiendo un aliento caliente en su rostro, Hachiman reflexivamente se inclinó hacia atrás confundido y miró hacia arriba. Allí estaba Hiratsuka Shizuka, con los brazos cruzados y una amplia sonrisa en su rostro. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Hachiman se puso serio al instante y un sudor frío le corrió por la espalda. HMPH. Ven conmigo. Al ver el miedo fantasmal en su rostro, Hiratsuka dejó escapar un resoplido frío y le hizo un gesto para que lo siguiera. Salieron del aula y caminaron por el pasillo. Los estudiantes se pusieron rígidos con respeto al ver a Hiratsuka, y al notar al abatido Hachiman siguiéndola, algunos lo miraron con compasión, otros con una sonrisa burlona de alegría malsana.
No es que a Hachiman le importara nada de eso. Mientras seguía a Hiratsuka, su cerebro trabajaba furiosamente. ¿Qué podría querer ella de él esta vez? ¿Fue porque no fue al club de servicio ayer? ¿O porque se había quedado dormido toda la mañana? ¿O quizás fue el ensayo entregado tarde que no cumplió con el estándar otra vez? Ahora que lo pensaba, tenía bastantes ofensas acumuladas. Mientras especulaba, Hiratsuka ya había llegado a la oficina. Abrió la puerta y miró al perezoso Hachiman que estaba detrás de ella. Al ver que aún parecía agotado incluso a su lado, solo pudo negar con la cabeza, exasperada. Está bien, explícame. ¿Qué te pasó esta mañana? Hiratsuka se sentó en su escritorio, cruzó casualmente una pierna sobre la otra, encendió un cigarrillo, dio una bocanada y le preguntó a Hachiman. Tos tos, Hachiman ni siquiera logró responder antes de comenzar a toser por el humo. TSK. Al darse cuenta tardíamente de que estaba fumando delante de un estudiante, Hiratsuka frunció el ceño, apagó el cigarrillo y lo arrojó a la basura. El humo se detuvo y Hachiman sintió instantáneamente que podía respirar de nuevo. Respiró profundamente y luego bajó la cabeza, fingiendo estar muerto. ¿Cómo podría explicarlo? Se suponía que debía decirle a Hiratsuka que estaba tan emocionado por haber sido besado por Komachi anoche que no pudo dormir en absoluto. Pensó que si realmente decía eso, Hiratsuka probablemente le daría un puñetazo en el estómago solo para despertarlo adecuadamente. No estarás pensando seriamente que si finges estar muerto te dejaré ir, ¿verdad? Pero Hiratsuka ya hacía tiempo que lo había descubierto. En el momento en que bajó la cabeza, ella apretó ambos puños, dejando escapar un amenazante crujido. Al escuchar ese ruido tan familiar, el cuerpo de Hachiman se estremeció instintivamente. No pudo evitarlo. Durante el último año, aproximadamente, Hiratsuka lo había golpeado más de una docena de veces. Su cuerpo había memorizado el terror que ella inspiraba. No dormí bien anoche, sintiendo el castigo que se avecinaba, Hachiman rápidamente levantó su mano en señal de rendición y ofreció una excusa, tratando de pasarlo por alto. Comentario 2 comentarios. Votar.